directora de Síntesis Financiera y bueno, hemos querido tener un miembro del equipo de Síntesis Financiera y qué mejor que a Tamara Herrera, que desde su fundación en 1976 ha estado allí asesorando a equipos de análisis económico de múltiples organizaciones empresariales venezolanas. Y además Tamara también facilita la comprensión de la economía en los medios de comunicación, habiendo sido directora y presentadora del programa televisivo Economía al Día entre el año 93 y 94, y actualmente como invitada frecuente sobre temas económicos y financieros en programas de noticias. Además, bueno, es de estas economistas que hacen que uno termine sintiendo que uno sabe de eso, porque lo hace tan fácil, tan cómodo, tan comprensible, que uno termina sabiendo, uno termina creyendo que uno también sabe de economía. Tamara, bienvenida, gracias por darnos estos minutos de conversación. Te saludamos Albán Lozada y Unaya Menábar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, de verdad, un gusto enorme y muy inesperado, de verdad. No entiendo muy bien esto del sueño después de que uno está viviendo solo de economía. Oh, sí. Y comenzamos preguntándote, Tamara, ¿cuál sería la pregunta frecuente en cuanto se refiere, por supuesto, y la economía, muy particularmente de nuestro país en este año, que se ha profundizado, esa crisis con el embate del coronavirus? ¿Cuál sería la pregunta frecuente que te hacen, digamos, todos aquellos que necesitan tu asesoría en cuanto a economía? La pregunta que creo que nunca dejó de estar presente desde hace muchos años ha sido ¿hasta cuándo? ¿Y cuánto dura esto? Siempre es teniendo presente que ha de tener un fin para iniciar un rumbo de recuperación y de reconstrucción, más bien convirtiendo la tragedia en una oportunidad para, ¿sabes? Como para... Sí. Para un diseño nuevo, no para repetir ni siquiera lo bueno, sino mejorar lo bueno de antes. Pero la pregunta más frecuente es esa, ¿hasta cuándo dura? Claro, porque de alguna manera pienso yo que esa pregunta es la necesidad de tener alguna certeza, ¿no? Porque pareciera que en materia económica, en todas las áreas de la vida, la certidumbre pues es fundamental, pero en materia económica cualquier planificación, sobre todo los que venimos de una educación, una formación donde el valor al ahorro, la importancia de hacer un presupuesto, el planificar tus gastos, etcétera, tanto en lo personal como en lo familiar o en lo empresarial, era como muy importante. Entonces, cuando vemos que hay tantas variables intervinientes en cualquier planificación que tú vas a hacer, bueno, por lo menos la certeza de, bueno, cuánto tiempo va a durar esta crisis, pues se nos hace como fundamental. Y ahí quería apuntar, ¿qué tan importante está siendo la certeza en estos tiempos? ¿O nos estamos llegando a acostumbrar a que la certeza es el cambio constante y bueno, aprender a surfear constantemente, ¿no? Todo el tiempo cambiando de ola, además, y cambiando de tabla y cambiando de bicicleta a mitad de camino y estar en eso, no sé, ¿cómo los economistas abordan esta realidad? Bueno, yo creo que uno trata de guiar y siempre, es decir, el ejercicio profesional te obliga a estar mirando hacia adelante, pero a lo largo de los años eso va de la mano, bueno, con las personas e empresas a las cuales uno asesora y a lo que todos hacemos en nuestro desempeño diario. Siempre se ha asimilado la idea de que la incertidumbre ya es una constante, es decir, es lo cierto. Entonces lo que se desarrolla es una gran agilidad, estar dispuesto a ser ágil en los cambios, en la reconcepción de ciertas ideas. Y yo creo que volviendo incluso a la pregunta inicial y dejando lo técnico, tener la certeza de que sí hay esperanza. Y cuando eso muere, sea que estés hablando en economía, en tu vida social, en tu vida de salud, en la sociedad, en conflictos de cualquier índole, cuando tú sabes que hay esperanza, cuando hay visión de expectativas favorables, cuando hay un sueño que está siempre gravitando por allí, eso es lo que te da la base para que tu ejercicio, el más realista que pueda tener un enfoque negativo, pues te hace transitar eso con mucho mayor éxito. Tamara, colectivamente lo que uno escucha y uno mismo lo piensa es que no se han tomado las decisiones correctas ni oportunas
aún habiendo las oportunidades para hacerlo por parte de quienes tienen el poder, ¿no? En el gobierno. Y uno se pregunta, ¿cuál es la razón? Y en todo caso, con el pasar del tiempo y más en este momento que todo se ha profundizado tanto, se están tomando mejores decisiones, ha habido un cambio de rumbo, realmente se está haciendo lo correcto y además oportunamente para que haya un cambio positivo en ese sentido, o estamos exactamente parados en el mismo lugar. Hay dos cosas. Ajá. Hay algo que pertenece al pre-COVID. Sí, Quizás ese es el cambio al que quizás te estás refiriendo. correcto. De las autoridades económicas parecen, hay que piensan, han reaccionado. Yo lo que veo es que en realidad se ha producido estamos en un episodio de pragmatismo que puede eventualmente, si se mantiene en el largo plazo, significar un aprendizaje de parte de las autoridades. Dicho en otras palabras, Claro. de no haber estado en una situación financiera tan estrangulada como está el gobierno, no habría cedido espacio para que las empresas traten de sobrevivir con un poquito más de holgura en el funcionamiento de los mecanismos de mercado, en la fijación de precios más racional, con mucho menos hostilidad en las fiscalizaciones, pero eso no ha desaparecido. Y además, lo peor de todo es que gravita siempre como una espada de Damocles a medida que caminas, ¿no? Pero en este año, además, es decir, bajo esta situación de debilitamiento de todos, de la sociedad, de sus miembros, el gobierno, la empresa privada, el consumidor, el habitante en general, dentro de esa situación es una situación de debilitamiento donde sobrevino esta pandemia gigantesca que afecta al planeta. Y allí es donde te das cuenta que aunque la situación financiera sea apremiante y dificulta que este país pudiera, o este gobierno pudiera instrumentar medidas parecidas a las que han hecho otros países de América Latina y del mundo, hay dos problemas que sí son, a mi juicio, falla de nuestro gobierno y de nuestras autoridades económicas, que son, en primer lugar, hay un menosprecio por el valor del aporte de la actividad productiva. Y la noción de que las empresas se las pueden arreglar. Sí. Y por lo tanto, la única forma de ayuda, donde está haciendo un esfuerzo que todavía es precario, porque $4 al mes son absolutamente simbólicos, no es son 2 kilos de carne al mes, una cosa por el estilo. Ese es todo el esfuerzo. Todo lo demás, y muy tardíamente, ahora empiezan a decir que, bueno, las empresas las pequeñas y medianas que surjan de aquí a los 6 meses y las que están, o sea, como no entendiendo que si no sobreviven las empresas, se mueren más puestos de trabajo. Entonces, ese es un error de partida fundamental. Y el otro, que es, a mi juicio, como ciudadana, pues mucho más importante y grave, es la ausencia, la idea de no articulación con la sociedad, los expertos en cada una de las materias para solucionar y sobrellevarlo mejor una situación tan terrible como esta. Hay un menosprecio, es decir, hay la noción de poder, de dominio, de autoridad, es mal entendida, tiene su peor manifestación cuando tú no escuchas, no te articulas ni oportunamente con los médicos. Toma, por ejemplo, Uruguay, para que no digamos, Uruguay es el país con el mejor desempeño en el desarrollo de la pandemia, la curva más plana. Y ese es un país donde rápidamente se valoró, las pruebas buenas, masivas. Eso se reaccionó inmediatamente. La interacción con la comunidad científica del sector oficial y privado fue total. La sociedad toda estaba absolutamente compenetrada y ha estado compenetrada. El sector privado ha comprendido, toda la sociedad ha comprendido los costos que esto significa en el presente y que seguramente lo harán en el futuro. Y la disciplina y la comunicación ha sido notoria. Claro, estamos hablando de un país que tiene no solo una noción de sociedad mucho más
sólida, donde tienes el 20%, bueno, hay un porcentaje que ahora mejor ni lo cito para no vaya a equivocarme, pero es una sociedad que está muy articulada y muy consciente del colectivo. Mientras que aquí estamos en el extremo opuesto, donde si lo principal es desarrollar las mejores y más frecuentes y masivas pruebas PCR, pues no, en Venezuela hay solo 2 lugares donde se admiten que se realicen, no se permite que privadamente se realicen, y todo eso está haciendo que haya un subregistro de la información y una pérdida también de credibilidad. Cuando hay una sociedad articulada, respetuosa de principios colectivos, pues hay credibilidad y hay los mejores resultados dentro de una situación tan trágica como puede ser una pandemia. Fíjate, Tamara, tan cierto lo que estás diciendo, donde uno percibe, y no de ahora, a propósito de la pandemia, sino pareciera que es una línea de pensamiento y de actuación en los últimos 20 años por lo menos, donde se prioriza, por ejemplo, el control sobre la libertad o la libre iniciativa, donde se prioriza la lealtad y la fidelidad sobre el conocimiento. Entonces, lo importante no es que el ministro sea un gran conocedor de determinada área, de economía, de finanzas, de salud o de transporte, etcétera, no, sino que sea leal, que sea fiel. Eso se prioriza sobre el conocimiento, y donde hay un gran desprecio, por ejemplo, hacia, podríamos llamar, hacia lo que es la opinión pública o lo que piensan los ciudadanos, donde, por ejemplo, toda esta información uno ve en distintos países del mundo, donde esta información se da a través de una rueda de prensa, donde se pone de manifiesto, bueno, la necesidad de que haya preguntas y respuestas, que haya intercambio de inquietudes. En Venezuela vemos que no, con la pandemia eso son solamente alocuciones unilaterales, donde solamente hay 1, 2 o 3 voceros del gobierno, que por lo general no son médicos, no son personas conocedoras de la materia, pero que con toda la autoridad van diciéndole cómo tienen que actuar todos los demás, y donde se fijan unas normas, este plan, por ejemplo, de 7x7, que uno sabe si es el mejor o no, pero bueno, no hay otro y no hay más posibilidad de que haya discusión, ¿no? Eso termina generando unas grandes diferencias entre el pueblo como una sociedad, como colectivo, y las autoridades que en un momento determinado tienen el poder, ¿no? Sí, ahí estás aludiendo a 2 cosas. Uno, por supuesto, la noción de gobierno, que es una noción vinculada al poder y no a la responsabilidad o servicio hacia una sociedad. Y eso se ha notado a lo largo de todos los años, como dice, y en materia económica, una cosa que, digamos, uno ha llamado sobreregulación, no es la función reguladora de un Estado, de un gobierno. A mi juicio, por supuesto que debe existir, uno no es un liberal desbocado, pero sí tiene que haber una función reguladora sana, consciente del valor que tiene la flexibilidad, del valor que tiene el crecimiento, la rentabilidad justa, etcétera, etcétera. Y aparte de esa noción de poder, donde yo domino, donde yo mando, donde nada se hace sin la debida autorización, hay un costo, un sucedáneo nefasto desde siempre, y eso es, y de nuevo, esto muchas veces solo se vincula a corrupción, pero esto es una cosa inherente a regímenes autoritarios, de manera que le toca al gobierno demostrar que no lo es. Y eso es la opacidad, por no decir la total oscuridad, en la rendición de cuentas. En el mismo caso de Uruguay que te decía, que leía la semana pasada, hay los programas especiales, no importa su tamaño, pequeño o grande, eso está a la vista diariamente, reportado y a la vista de la sociedad. En nuestro caso, primero se piensa, al igual que China, lo primero que pensó, se alarma por la pandemia y al mismo tiempo por cómo es la mejor forma de esconderlo. Y mientras más lo esconde, menos confianza creas, menos credibilidad tienes. ¿Cuánto tiempo pasó aquí que incluso hubo una reacción temprana en cerrar fronteras, en que la gente creyera que la cosa era en serio? Bueno, ahora resulta que según las estimaciones de subregistro, en vista de la baja medición de casos que tienen por la baja realización de pruebas, entonces seguramente parece que en lugar de estar oscilando entre 1.000 y 800 nuevos casos diarios, pues la cosa más bien anda en el rango de los 4.000 o 6.000, según si se toma
la estimación de la Academia de Sí, Ciencias. a la que se le Ujú. amenazó con una operación Tuntún en un momento determinado. Pero bueno, Tamara, Albani, vamos a mantener, a hacer Hacer una un pausa. alto aquí, una pausa. Nos toca escuchar buena música y al regreso seguimos. Habitar en otra tierra. Agenda Éxitos. El mundo según... Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, es nuestra invitada especial el día de hoy en nuestra sección El Mundo Según, y seguimos conversando con ella. Y bueno, uno se pregunta, Tamara, el deterioro es tan grande en el país que uno se pregunta, ¿vamos a poder de alguna manera revertir todo esto algún día? La esperanza es lo último que se pierde y todo está sujeto a cambio y algún día esto también va a cambiar, pero uno también se pregunta, nosotros, esta generación, lo vamos a ver, lo verán nuestros hijos, nuestros nietos. En todo caso, ¿por dónde tendría que empezar el pueblo venezolano para reconstruir este país? Mira, yo creo que una de las de los problemas estructurales o sociológicos que tiene Venezuela y nosotros los venezolanos es que hay un espacio enorme de resentimiento. El resentimiento es el caldo de cultivo para que entren, justamente tengan espacio y rienda suelta cualquier mensaje o gobierno polarizante que divide a la sociedad. Donde no hay resentimiento, eso no ocurre. Donde no hay resentimiento, hay confianza, hay posibilidad de comunicarse y se llegan a los acuerdos y se buscan, en vez de rechazar o repeler, se buscan los acuerdos en las sociedades para enrumbarse a un norte sumando esfuerzo en lugar de estar en un combate, en un desgaste o en algunos países que ha llegado a los enfrentamientos físicos terribles, a los que espero que Venezuela no tenga que llegar porque ya ha ido muy lejos en ese camino. Sí. Si se cultiva la esperanza, significa que estás trabajando eso. Si no trabajas el resentimiento y la polarización y no comprender que el espacio entre los extremos es gigantescamente mayor que el que ocupan los extremistas y que la sociedad y la mayoría estamos en otro lado, pues entonces yo creo que vemos el inicio de ese proceso, de esa reconstrucción rápidamente, y además el venezolano tiene cosas junto con ese resentimiento, que es algo terrible, es un lastre, tiene cosas bellísimas como es el sentido del humor y la capacidad de esperanzarse y de acercarse y de querer a la gente de donde sea que venga una vez que baja esa barrera. Y para llegar a ese objetivo, digamos, ¿cuáles deben ser los primeros pasos? Digamos, eso es un problema que, aunque puede tener su mayor manifestación en la situación económica, por ejemplo, como planteaba Albani, bueno, cómo salimos y cómo resolvemos este problema económico, pero tú nos hablas del resentimiento, que a lo mejor no tiene que ver con lo económico, o por lo menos no pareciera a primera vista que ver con lo económico. ¿Por dónde empezar a caminar para lograr ese objetivo? ¿Es un tema de La razón por la educación? ¿Es un problema de crear unas especies de campañas, no sé, donde nos genere mayor autoestima? ¿Es que tenemos que tener algunos logros, a lo mejor en otras áreas que nos unifiquen como país? Porque mientras estaba escuchando, uno pensaba, por ejemplo, en un país como España, que pasó por una guerra civil, donde hubo muchísimos años de enfrentamientos, y de pronto tú ves que salieron y empezaron a remar todos en el mismo sentido. La misma Colombia, que la tenemos al lado, donde también un país polarizado, donde había severas diferencias, ahora lo ves que están como, por lo menos una buena parte, y como eso podríamos hablar de muchos países, pero ¿por dónde empezamos a caminar para lograr esa reducción del resentimiento que yo nos lo han creo ido que, sembrando también con mucha fuerza, ¿no? y la razón por la que yo creo que esto que he señalado marca el enfoque de cómo abordas cualquier problema político, bueno, como el problema económico deriva de lo político, Sí, en sí, sí. realidad es por eso que para mí es fundamental abordar eso.
Creo que es un problema de la sociedad y a eso tenemos que contribuir todos. Ustedes tienen un papel excepcional, por supuesto, en el lado de los medios, que es justamente cómo transmitir mensajes, cómo llevar a comprender racionalidades y errores de uno y otro lado sin enajenar a otro grupo o hacer sentir fuera del espacio a la gente que dice quién es el que a mí me puede estar entendiendo. Y eso es en lo político y yo creo que define el espacio económico en el que vas a actuar. Y creo que sí se puede, para eso hay no solo la disposición, la educación, grandes campañas y grandes ejemplos no solo en otros países, en algún momento Venezuela fue excepcional. Solo hay que dar permiso a la memoria, solo hay que dar permiso a que se recuerde, a que se vea lo que era este país en términos de concordancia, de invitación a sumar dentro de, por supuesto, problemas que existían, pero nunca llevados tan sostenida y metódicamente, porque es un método de separación y dominación el polarizar. Eso es la democracia. Y esa, para mí, tiene que ser la barrera fundamental a derrumbar para construir en todos los espacios. Nosotros hemos pagado con eso desde el abandono de la salud pública, así como vuelvo con Uruguay. Uruguay dedica el 20% del PIB al gasto en salud. Por supuesto que si además ese tipo de sociedad te dedica a eso, bueno, nosotros hemos hecho sacrificios, o sea, hemos dejado y hemos abandonado, en nuestro país se ha abandonado el sector de salud de una manera imperdonable, el sector de servicios de una manera imperdonable. Y no es sobrevenido, es un proceso larguísimo que necesita muchos otros minutos para explicar cómo transcurrió y sí, esa es responsabilidad del Estado y su mensaje y su compenetración de la sociedad y para afrontar el segundo más importante de nuestros problemas metidos en la sangre de cada venezolano, sea rico o pobre, que es el rentismo. Así es. Así es. Vamos Tamara, a remar hacia adelante. Sí, señor. qué maravilla.